James Herriot, un veterinario en apuros. Capítulo 22. A pesar de los muchos hombres que llenaban Itchurs, me senté aislado y aparte. Eso me hizo recordar al viejo señor Potts de mis días de veterinario. También él debía haberse sentido así. ¿Cómo está usted, señor Herriot? Palabras vulgares. Pero la ansiedad, casi la desesperación que latía en la voz del viejo, las hacía urgentes y las llenaba de significado. Yo le veía casi a diario. En mi vida tan impredecible, era difícil hacer algo con regularidad, pero me gustaba dar un paseo junto al río, y lo mismo a Sam, mi sabueso. Allí era donde nos encontrábamos al señor Potts y a Nip, su viejo perro pastor, que parecían tener la misma costumbre que nosotros. La parte posterior de su casa daba a los campos y junto al río, y él se pasaba mucho tiempo paseando por allí con su perro. La mayoría de los granjeros retirados conservaban un poco de tierra y de ganado para estar ocupados, llenar la imaginación y facilitar la transición de una existencia muy ardua al ocio perpetuo. Pero el señor Potts había comprado un chalecito con un diminuto jardín, y era indudable que le pesaba el tiempo. Probablemente se había visto obligado a actuar así por razones de salud. Mientras me hablaba, se apoyaba en el bastón, y las mejillas azuladas se le agitaban al respirar. Un verdadero caso del corazón, si es que he visto alguno en la vida. Estoy muy bien, señor Potts, contesté. ¿Y a usted? ¿Cómo le van las cosas? Solo regularcillo, muchacho. Siempre estoy sin aliento. Tosió un par de veces y luego hizo la pregunta inevitable. ¿Y qué ha estado haciendo esta mañana? Como siempre, sus ojos me miraron con intensidad, muy abiertos, porque realmente deseaba saberlo. Pensé por un instante. Bueno, veamos. Siempre intentaba darle una respuesta detallada porque sabía lo mucho que significaba para él, ya que le volvía a la vida que tanto echaba de menos. He hecho un par de limpiezas. He visto un toro cojo. He tratado 2 vacas de mastitis y otra con fiebre láctea. Asentía ansiosamente a cada palabra. ¡Caray!, exclamó. Es una maldición eso de la fiebre láctea. Cuando yo era un chiquillo, vi morir como moscas a algunas vacas magníficas, todas buenas lecheras, después del 3er o 4 ternero. No podían ponerse de pie y solíamos tratarlas con muchísimas cosas, pero todas se morían, todas. Sí, debía ser descorazonador en aquella época. Pero, claro, sonrió encantado y me clavó el índice en el pecho. Entonces empezábamos a inflarle las ubres con los bombines de las bicicletas. ¿Y sabe? Se ponían en pie de un salto y salían caminando. Era como magia. Y sus ojos brillaban al recordar. Lo sé, señor Potts. También yo he inflado unas cuantas, solo que no utilizaba un bombín de bicicleta. Tenía un aparatito especial. La caja negra, con su filtro y sus cilindros brillantes, figura ahora en mi museo personal, y es el mejor lugar para ella. Me ha sacado de algunas situaciones difíciles, pero en el fondo siempre experimentaba el horrible temor de transmitir la tuberculosis. Yo sabía que así había sucedido en ocasiones y me alegré cuando llegó el calcio borogluconado. Mientras hablábamos, Sam y Nip jugaban en la hierba junto a nosotros. Observaba a mi perro lleno de vida, que daba vueltas en torno del viejo animal, mientras Nip le echaba la zarpa con cierta rigidez, agitando la cola de placer. Se veía que disfrutaba con estas reuniones tanto como su amo, y por unos momentos se olvidaba de sus años
mientras rodaba de espaldas. Sam encima de él, mordisqueándole suavemente el pecho. Pasé con el granjero viejo hasta el puentecito de madera. Luego tuve que volver a casa. Aún les observé cruzar lentamente la plancha estrecha de madera hasta el otro lado del río. Sam y yo teníamos nuestro trabajo, que nos marcaba un horario, pero ellos ya no tenían nada que hacer. Solía ver también al señor Potts en otras ocasiones, caminando sin propósito entre los puestos el día de mercado, o de pie al borde del grupo de granjeros que siempre se reunían ante las armas de drovers para hablar con los tratantes del ganado, los distribuidores de alimento para las vacas, o solo para comentarse sus negocios. O bien se le veía en la subasta, apoyado en el bastón y escuchando las cifras que salían a borbotones de boca del subastador, sin perder detalle de las bestias que se compraban y vendían. Bien me daba cuenta de que él debía de sentir un gran vacío, porque no había ganado suyo en los puestos, ni estaban sus ovejas en las largas filas de casillas. Ya no formaba parte de ello. Estaba acabado. Le vi la víspera de su muerte. Estaba en su lugar habitual y yo de pie, al borde del río. Miraba cómo se alzaba una garza desde una islita bordeada de juncos y volaba perezosamente sobre los campos. El viejo se detuvo al llegar a mi lado y los perros iniciaron su pelea amistosa. Bien, bien, señor Herriot. Hizo una pausa e inclinó la cabeza sobre el bastón que hundiera en la hierba de su granja durante medio siglo. ¿Qué ha estado haciendo hoy? Tal vez sus mejillas estuvieran algo más afiladas y la respiración silbara un poco más entre sus dientes, pero no recuerdo haberle visto peor de lo habitual. Le diré, señor Potts, respondí, que hoy me siento algo cansado. Esta mañana tropecé con un parto infernal, un potrillo muy grande. Me costó más de 2 horas y me duele todo el cuerpo. Un parto de yegua, ¿eh? El pobre vendría mal colocado, supongo. Sí, venía cruzado y hube de pelear para darle la vuelta. Vaya, sí que es esa una faena muy dura. Sonrió con aire soñador. ¿Se acuerda de aquella yegua de Clydesdale a la que asistió en mi granja? Debió de haber sido uno de sus primeros trabajos, cuando vino a Darrowby. Claro que sí, contesté. Ciertamente lo recordaba, y también lo amable que había sido el viejo. Viendo que yo era muy joven y un novato inseguro de sí mismo, se había empeñado con sencillez en tranquilizarme y devolverme la confianza en mí mismo. Sí, continué. Fue una noche de domingo y tuvimos bastantes problemas. Estábamos los dos solos, pero conseguimos arreglárnoslas, ¿verdad? Cuadró los hombros y por un momento sus ojos miraron más allá de mí a algo que yo no podía ver en absoluto. Sí, es cierto. Hicimos un buen trabajo usted y yo. Entonces aún podía empujar y tirar un poco. Ya lo creo que podía. No hay duda de eso. Aspiró el aire con dificultad y lo expelió de nuevo con aquel furioso apretar de los labios. Luego se volvió a mí con una dignidad extraña. Eran tiempos muy buenos, señor Herriot, ¿no es cierto? Lo eran, señor Potts. Lo eran en verdad. Sí, asintió lentamente. He tenido muchos días buenos, duros, pero buenos. Miró a su perro. Y el viejo Nip los ha compartido conmigo, ¿verdad, muchacho? Sus palabras me hicieron recordar la primera vez que viera al señor Potts. Estaba sentado en un taburete ordeñando a una de sus pocas vacas, la cabeza cubierta con una gorra clavada en el flanco peludo, y mientras tiraba de las ubres, el viejo Nip dejó caer una piedra sobre la puntera de una de sus botas.
El viejo se inclinó, tomó la piedra entre los dedos y la lanzó por la puerta abierta al patio. Nip corrió encantado tras ella y estuvo de vuelta a los pocos segundos, repitiendo su juego de dejar caer la piedra sobre la bota y respirando agitado pero satisfecho. No quedó desilusionado. Su amo repitió el lanzamiento automáticamente, como si ya fuera la costumbre, y mientras le observaba una y otra vez, comprendí que se trataba de un ritual diario entre los dos. Tuve una impresión notable de paciencia y devoción infinitas. Bueno, señor Herriot, nos tenemos que ir, dijo el señor Potts, volviéndome de pronto al presente. Vamos, Nip. Alzó el bastón y seguí mirándole hasta que la rama de un sauce bajo ocultó al perro y al hombre de mi vista. Esa fue la última vez que le vi. Al día siguiente, el de la gasolinera me dijo como de pasada: por lo visto el señor Potts llegó a su fin, ¿eh? Y eso fue todo. No hubo excitación, y solo un puñado de viejos amigos aparecieron en el funeral. A mí me causó un auténtico dolor. Otro rostro familiar que desaparecía. La echaría de menos, aunque mi vida tan llena siguiera adelante. Sabía que nuestras charlitas diarias le habían alegrado, y pensé con amargura que ya nada podía hacer yo por el señor Potts. Unos 15 días más tarde, al abrir la verja para que Sam saliera a los campos junto al río, miré el reloj. Las 12:30. Disponía de un buen rato para el paseo antes del almuerzo, y la ribera cubierta de verdor estaba desierta. Entonces advertí un perro solo, allá a la izquierda. Era Nip, y mientras le miraba, se puso de pie, dio unos cuantos pasos sin rumbo sobre la hierba, y luego volvió a sentarse a la puerta del jardín. En vez de tomar mi ruta habitual, pasé por detrás de las casas hasta llegar junto al viejo animal. Había estado mirando en torno vagamente, pero cuando nos acercamos a él, pareció cobrar nueva vida, olfateando a Sam y moviendo el rabo en mi dirección. Al otro lado de la verja, la señora Potts arrancaba las malas hierbas, penosamente inclinada y con una asadita en la mano. ¿Cómo está usted, señora Potts?, le pregunté. Se enderezó con esfuerzo. Oh, no demasiado mal. Gracias, señor Herriot. Se acercó y se apoyó en la valla. Veo que observa usted a mi perro. Le aseguro que echa de menos a su amo. Nada dije y ella continuó. Come bien, ya que puedo darle una buena comida, pero lo que no puedo hacer es llevarle de paseo. Se frotó la espalda. Me vence el reumatismo, señor Herriot, y necesito mucho tiempo para cuidar de la casa y el jardín. Comprendo. Y él no quiere irse solo. No, no quiere. Ese es el sendero por el que iba todos los días. Indicaba una tira de tierra pisoteada entre la hierba, pero ahora apenas camina por él unos metros. Bueno, claro, a los perros les gusta un poco de compañía, como a nosotros. Me incliné y pasé la mano sobre la cabeza y las orejas del viejo animal. ¿Qué te parecería venir con nosotros, Nip? Eché a andar por el sendero y él me siguió sin vacilación, corriendo muy junto a Sam y agitando el rabo. ¡Vaya! ¡Mire!, gritó la anciana. ¿No da gusto verlo? Seguí mi ruta habitual junto al río, donde el agua corría oscura y silenciosa bajo las ramas de los sauces entrelazados. Luego crucé el puente y el río se ensanchó ante mis ojos en vados pedregosos, murmurando con suavidad entre las piedras. Todo era paz allí, sin más que el rumor constante del agua, las llamadas de los pájaros en los oídos
y la espesa cortina de hojas que se abrían a intervalos para ofrecernos la vista de las laderas verdes de las montañas. Observé que los dos perros seguían peleando delante de mí y tomé la decisión con la mayor naturalidad. Haría de aquello una costumbre. A partir de ese día, alteré mi ruta y pasaba primero por detrás de las casas. Nip era feliz otra vez. A Sam le encantó la idea y yo experimenté un extraño consuelo al pensar que aún podía hacer algo por el señor Potts.